Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de Prueba de Ingreso, el segmento de la radio universitaria que brindó el análisis a la consulta popular y referéndum del presente año. En anteriores capítulos analizamos con expertos cada una de las preguntas e hicimos una reflexión técnica. Hoy, pues nos encontramos ya posterior a la consulta popular y referéndum y el día de hoy vamos a abordar ciertas reflexiones posteriores que se pueden dar a este fenómeno político. Para aquello me comenta mi colega Juan José Urgilés. Qué gusto, Joan, acompañarte en este último episodio. Yo creo que es un análisis necesario post consulta popular y referéndum. Yo creo que sin duda tenemos algunas cuestiones que han salido durante estos días y pues obviamente los resultados de la consulta han dado mucho de qué hablar y yo creo que es importante analizarlo con profesionales que saben de ello. Para este análisis nos acompaña la doctora Caroline Ávila Nieto, quien es académica e investigadora, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad de la SUAY y Universidad de Cuenca. Posee un PhD en comunicación y ha desarrollado su labor principalmente en torno a la comunicación política. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, Joan, Juanjo. Es un placer para mí poder compartir este espacio con ustedes, considerando además que ha habido ya un recorrido, pues llegar a este momento de cierre me parece muy interesante. Gracias por la invitación. Doctora, hoy 19 de noviembre del presente año, para iniciar este análisis, ¿a qué se debe este contundente triunfo del no? Precisamente vemos que ha ganado en la consulta popular y el referéndum un 60% en la pregunta A y D y un 50% en la pregunta B y C. ¿Ante qué paradigmas podemos evidenciar ante este fenómeno y qué reflexiones podemos rescatar más que nada post consulta popular? Yo decía que el mejor día para los cientistas sociales es el día después de elecciones, ¿no? Porque te llega toda la información y gratis. Y es precisamente lo que hace este momento el Consejo Nacional Electoral, en el momento que va subiendo la data, ¿no es cierto? Y luego compartiéndola ya de manera más desagregada. La primera explicación que desde el análisis uno puede ver simplemente por el hecho de plantear escenarios del sí y del no, es que muy a pesar de los esfuerzos de las campañas, pegó y mucho en la población, y esto es simplemente por mirar los patrones en las 4 preguntas, diremos al menos 3 elementos. En primer lugar, estaría este rechazo a la administración actual, al proponente. Teníamos ya un escenario de discusión en los grupos focales que hacían referencia a la prepotencia, al autoritarismo, que con una memoria muy fresca como para hablar de un efecto priming que hablan los psicólogos y los comunicadores, tenemos todavía la muerte de Efraín Fueres, la muerte de José Guamán y de Rosita, que son las personas que fueron víctimas del paro, ¿no es cierto? Y no solamente eso, tenemos todas esas imágenes además que circularon profusamente en redes sociales, ¿no? Y eso la gente no se olvida. Como tienes eso ya de alguna manera en la retina, los esfuerzos que el presidente y la campaña del presidente tuvieron para poder convencer a la gente de la propuesta, creo que rayaron inclusive en elementos que en lugar de abonar a la campaña le perjudicaron, como por ejemplo sacar de manera humillante la fotografía del ex vicepresidente o de gente rapada en la cabeza que eran políticos prominentes como Muentes, en fin. Jorge Glass y Muentes terminan siendo una suerte de trofeos políticos en procesos electorales, sacados hasta cierto punto con desesperación. La gente lee eso y puede ser lo más anticorreísta que quieres, pero eso no te quita la humanidad. Y eso se perdió justo en los últimos días. Entonces, si había un nivel de indecisión que sí se veía, ¿no es cierto?, en las encuestas, esa indecisión fue tomando forma cuando la gente ve y siente esa suerte de abuso, de manipulación electoral. Entonces, el primer elemento es este, precisamente, es un rechazo a todo ese comportamiento. El segundo elemento, y luego ya la audiencia dirá porque se sentirá o no identificada con estas explicaciones, si es que hay más prioridad del uno, hay más peso del uno que el otro, de repente comparten los mismos pesos, es la falta de confianza en el proponente, que no es lo mismo que el rechazo al proponente, ojo, ¿no? Es decir, la gente quiere cambios, eso no hay ninguna duda, en todas las encuestas se repetían con muy alta favorabilidad el cambio.
¿ya? Pero había una incertidumbre enorme y así como la gente quiere cambios locos, aunque suena paradójico, también quiere algo de estabilidad. O sea, no quiere una cosa que termine haciendo un quilombo completo, ¿no? Entonces, para eso tú requieres cambiar hacia una dirección clara, o sea, que te den la hoja de ruta, los hitos, exactamente qué va a pasar y cómo va a pasar. Y en eso fracasó la campaña del presidente Noboa, ¿no? Porque intentaron poner ciertas directrices, pero luego retrocedían, contraargumentaban, ponían otros elementos. Caso concreto, la base militar, que no era militar primero, ¿no? Luego la pregunta dice base militar. Sí. Luego que la base, que ahora sí es militar, va a ser en Baltra. El momento en que la gente reaccionó con temor sobre el santuario ecológico que implica las Galápagos, ya no es en Baltra, puede ser o en Manta o puede ser en Salinas. Y en lugar de venir un militar, viene Christine Noem, que es de Homeland Security, es decir, es la encargada de la seguridad interna, ¿no? A ver, precisamente lo que luego se anunció, que fue que íbamos a ser receptores de al menos, no sé, bueno, un número de asilados o de gente que está queriendo entrar a Estados Unidos y no lo hace, pero nosotros les vamos a recibir, no sé, me imagino que hasta que sus trámites se resuelvan, qué sé yo. Y para eso visitaron hangares, para eso visitaron ese tipo de facilidades. Entonces llama poderosamente la atención porque no queda claro qué es lo que vamos a hacer con una base militar y dónde va a estar. Y lo simpático de esto es que en Manta, en Salinas, el no a esa primera pregunta es contundente. Es decir, cuando decía, por ejemplo, uno de los voceros del gobierno que a la gente le gusta la idea de tener de vecino a un militar estadounidense, parece que ni en Salinas ni en Manta comparten esa idea. Y ahí nos damos cuenta un poco de qué manera la gente reacciona a un plan que no está claro. Lo mismo sucedía con la constituyente, que es la última pregunta, ¿no? Comenzaron a hablar de que sí, que van a ser 188 artículos, que va a ser escrito por la inteligencia. Yo no estoy hablando de desinformación, aquí yo estoy transcribiendo, abro comillas, cierro comillas, expresiones del presidente Daniel Noboa. Y luego también que van a estar interviniendo en esta escritura Anabela Sin, Nils Olsen y Diana Salazar. Entonces, adelantarse de esa manera, yo sé que la gente le pedía concreción sobre el proyecto de país, pero adelantarse de esa manera con tanta incertidumbre que sí es, que no es, lo único que le causó fue más daño. Y más todavía cuando el resto de la vocería, que estaban allí exasambleístas, ¿no es cierto?, periodistas, en lugar de abonar ponían más dudas. Por ejemplo, el hecho de que se opinó, porque alguien opinó allí en un momento en una entrevista, que la educación superior no debía ser financiada, no debía ser para todos, no debía ser pública. Y eso es un tema de un derecho consagrado en la actual Constitución. Y el gobierno, si esa no era su intención, debió desmarcarse inmediatamente. Habían algunos asambleístas que decían, pero ¿quién dijo eso y por qué si eso es mentira? Era el presidente el que tenía que desmentirlo y no lo hizo. Entonces, al no hacerlo, te queda la duda mucho más alimentada, ¿no? Luego, hacer unas referencias sobre qué va a hacerse cargo el IES, que ya no va a ser salud, que va a venir en los hospitales públicos a hacerse cargo de la salud. Y al día, y a renglón seguido tienes noticias de cómo no hay dinero para las dializadoras, cómo la gente, pacientes oncológicos que no pueden tratarse. Entonces, ¿qué esperas que haga el votante? O sea, puedes querer incluso estar de acuerdo con un nuevo proyecto de país, pero las circunstancias nunca se dieron para que el votante pueda decir sí. Básicamente le estabas pidiendo al votante que te dé un cheque en blanco. Si bien es cierto, eso no era una de las 4 preguntas, pero ya Carlos Ferrín lo mencionó y me gustó mucho su metáfora, es decir, era como que hay una quinta pregunta. Y esa quinta pregunta decía, ¿estás de acuerdo en confiar al presidente estos cambios? Es decir, ¿le quieres dar un cheque en blanco? Y la gente a esa idea de la quinta pregunta, me refiero, le dijo no.
Doctora, y a partir de estos resultados empezó a dar una salida abrupta de los funcionarios del, el gabinete del presidente Noboa. Y en ese sentido, ¿a qué se debe este tipo de cambios tan repentinos? ¿Acaso es una estrategia del gobierno como tal para tratar de limpiar la imagen del presidente y demostrar que están haciendo algún tipo de reforma pese a los resultados de la consulta? ¿O tiene implicaciones mucho más profundas? La cosa, Juanjo, es más o menos así. Cuando el presidente plantea estas 4 preguntas, le está diciendo al pueblo, esta es mi agenda, esta es la hoja de ruta que yo estoy proponiendo. Y el pueblo le rechazó. 60% en promedio, ¿verdad? Entonces, que se queda el gobierno sin una hoja de ruta y le necesita plantear una dirección a la gestión gubernamental. A su vez, necesita demostrar con gestos contundentes, que no quede duda, que ha escuchado al pueblo y que tiene que cambiar, porque el pueblo le está diciendo, esta vez no, incluso le está argumentando razones cuando comparas el resultado electoral, insisto, con los grupos focales, con la escucha digital, con las encuestas. Te das cuenta, uniendo todos esos elementos, que la gente le está diciendo al presidente, no me gusta este autoritarismo, usted habla de un plan Fénix que no estamos viendo resultados, necesito resultados inmediatos. Ahora bien, si el presidente al leer esto no genera cambios, lo único que va a generar en esa población que ya le desconfía, mayor rechazo. Entonces él necesita, como gobierno, articular de alguna manera una agenda, refrescar las filas, demostrar esos cambios para asegurarse un mínimo de gobernabilidad y afirmar hasta cierto punto los aliados que tiene, recuperar algunos otros que se habrán perdido en el camino y encontrar espacios en donde políticamente se sostenga ese pulso. Entonces, una forma de hacer eso es precisamente refrescando el gabinete, ¿no? Ahora bien, con eso en mente, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Estamos viendo cambios? ¿Estamos viendo una nueva agenda? ¿Qué está pasando? Los nombres que más han resaltado en esta nueva crisis y esta salida de gente están muy vinculados a la comunicación. Por un lado, eliminas el puesto, bueno, no se sabe si se eliminará, por lo pronto no tenemos todavía noticias de reemplazos, pero Carolina Jaramillo no va más como vocera gubernamental. Y otro cambio, que es en este caso un ingreso, entra Alex, ¿cómo se llama? El Rosero, creo que es el apellido, que es el encargado, no, que está de... Álvaro Rosero, perfecto, gracias, que está a este momento al frente de el Ministerio de Gobierno, ¿verdad? Entonces, en esa línea, diremos, lo que sucede es que tú tienes un comunicador a cargo del gobierno y tienes fuera a la comunicadora del gobierno, ¿ya? Y ese comunicador normalmente no es el perfil para el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno suele ser el perfil más político, porque su rol precisamente es tender puentes hacia los distintos estamentos políticos, ¿no? Su trabajo principalmente suele ser en asamblea o con los partidos políticos, en fin, ¿no? Con los activistas, con los grupos de presión, etcétera. Pero ¿qué es lo que encontramos ahora? Es un comunicador el que está allí. Entonces, la primera lectura que a mí me genera es que está queriendo acercar la comunicación a la política. Podría ser ese el rollo, pero quizás la razón por la cual la gente le dice no es porque se ha olvidado de la política, porque fue demasiado marketing lo que está este gobierno exponiendo. Entonces, ahí me genera a mí unas dudas, por más que son 2 cambios que suenan un montón. ¿Qué otra cosa tenemos generado una conversación? Le encontramos a la vicepresidenta Pinto ahora al frente del Ministerio de Salud. Alguien me decía, pero ella no sabe de medicina, sabe de telas, hablando de sus experiencias. Pero lo que quiero interpretar, por tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, es que al elevar la cartera de salud al nivel de vicepresidencia, es decirle al país que es importante para este gobierno ese espacio y por eso le está elevando en ese sentido la preocupación al más alto nivel. Sin embargo, creo que
las primeras señales de comunicación de la vicepresidenta Pinto no ayudan mucho, ¿no? Porque lo primero que ha dicho es que va a hacer un análisis de la situación de cada hospital. Y yo a mis adentros decía, alguien realmente no recibió el memo, porque hace rato que ya está el gobierno preocupado por la crisis de salud y esos análisis de situación de cada hospital ya están. Lo que pasa es que probablemente les sorprendió a la vicepresidenta esta designación y le comete el error de públicamente decir que va a pedir un análisis cuando, insisto, solamente es de exigir los archivos y comenzar a mirar. Esos son los nombres que han sonado. Ahora, ¿cuál es la otra razón que llama un poco la atención? Es que los otros nombres solamente es un enroque, como quienes juegan ajedrez saben del término, ¿no? Muevo mi torre y cambio ahí un poquito con mi rey. Entonces, ese enroque lo único que hace es cambiar una ficha por otra, mover unos dos puestitos y tal. Y ahí vemos nosotros a un círculo que en lugar de mostrarnos refrescamiento de filas, lo que está mostrándonos es que el presidente necesita quedarse con aquellos que son más leales, con aquellos que tienen mayor confianza, indistinto de si conocen o no de la rama. Entonces tienes ahí un Juan Carlos Vega que estuvo de ministro de Finanzas, salió, ahora vuelve, pero ministro de Agricultura. Sí. Entonces uno dice, ¿y esto por qué? ¿No? Luego tú tienes a gente que estaba en salud, que se va a ni sé dónde, era el de desarrollo, que ahora se va a el trabajo, la que estaba en el gobierno se mueve al desarrollo. Entonces, uno lo único que dice es, esta situación, en lugar de refrescar las filas, de generar una nueva agenda, lo único que está haciendo es quizás tratando de mostrar erráticamente a la población que hay cambios que tiene que hacer, que ha escuchado y que va a cambiar, pero no le está dejando certezas, lamentablemente, así como están las cosas. Veamos qué pasa el día de mañana. Doctora, sabemos de que la consulta popular se engendra bajo un precepto de emergencia y también incompetencia, es lo que manifestó Daniel Noboa en repetidas ocasiones en entrevistas aisladas que ha manejado en distintos medios radiales. Y en este caso yo le quisiera preguntar, ¿cuál es la salida legal que tendría el Ejecutivo ante todas estas demandas, más que nada en torno a políticas públicas, como estábamos un poco conversando, y sobre todo mencionando porque el gobierno engendra todo su plan de trabajo en torno a la cooperación internacional y sobre todo con Estados Unidos? Entonces, ¿podemos ver quizás algún caso de fragmentación en cuanto a ello? El día domingo, conversando con la reportera de New York Times, el enfoque, y hoy día está publicada esa nota, ella decía, ¿es que acaso los ecuatorianos no le quieren a Estados Unidos o no le quieren a Donald Trump? Y yo puedo asegurar que no es ese el caso. De hecho, cuando se menciona que tenemos a nuestro aliado comercial que ya nos bajó los aranceles, que nos vienen a visitar, en fin, son elementos que inmediatamente la gente se ilusiona, a la gente le gusta, que exista un mejor acercamiento, algo que además no se veía. Recordemos, bueno, ustedes eran jóvenes todavía, pero sus papás seguro, ¿no? De cómo se vivió, por ejemplo, año 2009, año 2010, en donde había la ruptura de alguna manera de ese relacionamiento. Pero lo que está diciéndole la población es que no es posible darle una carta blanca, ¿no? Deben haber ciertas reglas claras, límites expresados y entender mejor ese beneficio y esa colaboración. Ahora, no existe ilegalidad en la cooperación internacional. Eso es posible. De hecho, si el presidente el domingo de elecciones en la mañana pudo anunciar la captura de este alias Pipo, es precisamente gracias a la cooperación internacional de la cual existe totalmente posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo que la población está muy de acuerdo en que se requiere atacar esta problemática tan fuerte como la del narcotráfico desde una perspectiva geopolítica. No se puede quedar solamente como un caso doméstico aislado porque no opera así. Entonces, no tiene dificultad, tiene las herramientas para hacerlo. Lo que pasa es que en este momento ya no tiene el pretexto, ya no hay más proceso electoral al que él deba apelar. Le va a tocar gobernar y esperar ya no, sino ejecutar, como él mismo puso en sus redes sociales, ¿no? Con las herramientas que tiene, y afortunadamente las tiene para poder operar de la mejor manera posible y reducir. Ahora sí, ya han pasado 2 años, se le ha dado el 3% del IVA, se le ha dado los permisos para que los militares puedan apoyarle, y controlar no solo las cárceles, sino interactuar además
más con la seguridad interna, en fin, pues le corresponde en este momento trabajar de manera más específica y con una hoja de ruta que tenga sobre todo resultados parciales que la gente pueda percibir como logros, ¿no? Que este momento eso no está pasando, ¿no? Y no alcanza con anunciar cabecillas, porque hoy se le acaba de escapar un tal señor Ángel Loor y en el traslado de la cárcel de Azogues a la de Turi. Se le acaba de escapar 2 personas, de hecho eran 3, capturaron a 1, quedan 2. Y según cuentan personas que conocen del asunto, entre ellas Carol Noroña, periodista de investigación sobre criminalidad, este Ángel Loor que acaba de escaparse es su cabecilla de los lobos. O sea, ¿de qué sirve esforzarse tanto si vienen y acá las cosas no están en orden? Pues, y eso no es culpa de que nos faltan militares gringos, o sea, eso está claro que es un problema interno que necesita resolver. Concéntrese en esas cosas, renueva a la gente que está en el bloque de seguridad que más le genera ruido antes que resultados. Yo estoy segura que la gente se va a acordar de ese jovencito que le está pidiendo hacer las cosas nuevas y que le puedan volver a dar el apoyo, pero necesita mostrar resultados. Doctora, y en ese sentido, justo hablando de la cuestión estadounidense, veía un análisis que hacía Ramiro Aguilar, el abogado, y él mencionaba que cómo es posible que el presidente no ha dado todavía la cara, solamente ha hecho un pronunciamiento, digámoslo así, oficial por redes sociales, pero no ha aparecido como tal en medios para reconocer los resultados de la consulta, y además de ello, ahora se ha ido a Estados Unidos claro. y va a volver el 20 de noviembre. Entonces, lo que se preguntaba es, ¿cuáles son esas cuestiones que todavía están pendientes con Estados Unidos o cuáles son aquellos acuerdos que tal vez están puestos sobre la mesa, pero que hacia nosotros resultan invisibles? O sea, a ver, siempre se puede tener una agenda con Estados Unidos, ¿no? No la explicitaron los miembros de Carondelet, diremos así. Creo que iban con Julio José Prado, no sé, con alguien más. En sí mismo no había una agenda clara. A ver, uno puede hacer un viaje por salud mental, o sea, eso está clarísimo y me parece que también por ahí puede ir el asunto, solo que es difícil justificar luego los gastos. Claro. Pero bueno, asumiendo que está ya en Miami, por ejemplo, si quisieras asignarle una agenda, ¿cuál podría ser? La semana pasada, el día viernes, se anunciaron la liberación de aranceles, que ahora nuestro cacao, nuestro banano, nuestra tumba, nuestro plátano, en fin, nuestras flores, nuestro camarón, van a poder volver a precios que ya anteriormente ya teníamos, ¿no es cierto? Y no solamente los nuestros, los de Perú, los de Costa Rica, los de Colombia, etcétera, ¿no? Entonces, liberados nuevamente esos pesos arancelarios que anteriormente teníamos, quizás un viaje bonito podría ser tratar de encontrar mejores espacios para nuestros exportadores, ¿no es cierto? Generar una línea de trabajo en la parte del intercambio comercial de productos que pueda ser incluso más eficiente, porque no estamos ganando competitividad frente a nuestra competencia. A todos el beneficio es por igual, entonces diremos, no es que al Ecuador le está dando una concesión particular, pero quizás estos espacios, estos contactos, estas cercanías le puedan facilitar en ese sentido, pero no se ha anunciado eso, ¿no? Claro. Ahora lo ideal, a ver, ¿cuál hubiese sido el escenario más adecuado para el presidente? Es, en primer lugar, dar la cara. Sí, sin duda, siempre se aprecia cuando en la victoria y en la derrota le dices a tu votante gracias. Al final del día, Joan, hay 40% de votantes que esperaban que a quien le depositaron la confianza salga y les diga gracias, o sea, lo mínimo, ¿no es cierto? Lo educado, lo correcto. Pero incluso hablarle a ese otro 60%, Juanjo, y decirle, entiendo las razones por las cuales no están aceptando la propuesta y me voy a concentrar en los próximos días para hacer los correctivos que le permitan a usted, votante, recuperar esta confianza que parece que he perdido, ¿no? Claro. Imagínate lo enorme que hubiese sido un mensaje como ese domingo noche. O sea, la gente que le dio el no hasta se arrepentía, ¿no? pero es de eso, porque es una actitud madura en política, pero es difícil esperarla de quien está todavía probando sus primeros pasos en este escenario, no perdiendo por primera vez. Entonces, todo eso implica ser maduros, ser más coherentes con lo que estás diciendo. Por el otro lado, por ejemplo, en Ambato hubo un desastre en las vías y quizás con tantas familias que perdieron seres queridos, su primer viaje no debió haber sido Miami, debe haber sido Ambato.
Además que en Ambato le quieren, está la mayoría votando por él. Vaya y abrace a esas familias que perdieron seres queridos, conduélase con el dolor de ellos. Nunca el gobierno pone pésames a los locales, pone pésames a los internacionales. Ahora una oportunidad de mostrar un cambio. Y en lugar de sacarle a su vocera, decir que la derrota no es derrota, o el día siguiente a la bancada de ADN decir que aquí no perdieron A y B, perdieron la A, la B, la C y la D. O sea, partamos por allí. Pero tener un espacio de empatía y de cercanía, luego vaya a Loja. En Loja también le fue bien. Agradezca ese voto, ¿no es cierto? Eso hubiese sido una agenda, de nuevo, si tú te fijas, es una mirada más hacia la interna, ¿no? Entonces es una agenda más cercana con una ciudadanía que si hay algo que le está diciendo en la jornada de este domingo es que hay actitudes que el presidente tiene que cambiar. Hablando de comunicación política, doctora, sabemos que la mayoría de los votantes, en este caso a favor del no, fue por ese sentimiento de miedo, más que nada, de la cooptación del poder que podía llegar a tener el gobierno de turno. En ese sentido, y ante los resultados, pues la RC5 se atribuyeron pues prácticamente la ganancia del no. En ese sentido, podemos determinar si realmente la población votó por una cuestión ideológica o estamos llegando a una comprensión más profunda. Bueno, a ver, una cosa es haberles visto festejar, otra cosa es ver si es que ellos están diciendo nosotros ganamos. Yo ahí sí le hiciera como una segunda lectura. El que dijo nosotros ganamos y esto es gracias a nosotros está equivocado, porque de hecho lo que se vio en la campaña del no fue una construcción colectiva con preeminencia ciudadana más que partidista. Y eso, si alguien no está viendo eso, pues póngase lentes, hágase medir bien porque no está haciéndolo bien, ¿no? Lo que sí estoy convencida es que una cosa es decir que no hubo protagonismo de los partidos, pero otra es muy distinta decir que no estuvieron, porque sí estuvieron, ¿no? No solamente la RC5, estuvo el socialismo, estuvo el Partido de la Unidad Popular, estuvo la CONAIE, más que Pachacuti, estuvo la CONAIE, estaban participando y con mucha fuerza, con mucha intensidad en esa campaña, pero la intención era precisamente no quitarle el protagonismo a la ciudadanía que estaba absolutamente activada. Entonces, tú no ves RC5 rostros de Correa en esos espacios publicitarios. Tú viste la campaña del nones. La del nones era la de la RC5, pero nadie tenía que hacer esa asociación. De hecho, qué bueno que no se hizo la asociación, porque al no hacerla, te la compartes con más tranquilidad, ¿no? No sé si vieron los famosos memes de Sora, creo que se llamaba, era todo un guión de anime en TikTok, asociado tanto con el levantamiento indígena como después con la campaña, con personajes absolutamente caricaturizados. Todos esos forman esfuerzos que los partidos políticos plantean, pero no salen sus marcas, lo cual estuvo muy bien. Entonces, de hecho, la habilidad que tuvieron los partidos políticos era mimetizar sus esfuerzos comunicacionales con las iniciativas como el Cuenca Dile No, esta vez no, como el No Chicha No, por ejemplo, y así otros más que participaron fuera de las líneas partidistas específicas. Entonces, bajo esa premisa, si tú miras la votación de Manabí, que se sabe que es correísta, evidentemente ahí está el voto correísta. O sea, no estuvo expuesto porque esa era a propósito la intención, pero entiendo que la Unidad Popular, por ejemplo, convocó a marchas. ¿Cómo puedes decir que no estuvieron los partidos? Claro que estuvieron. Lo que pasó en este momento es que hubo un mayor involucramiento de la ciudadanía y eso le dio más organicidad a este asunto. Por el otro lado, claro, en perjuicio de una dispersión de la vocería, que es lo que decían, no se hace muy visible quiénes son los que están embanderando el no, ¿no? Eso que parecía una debilidad terminó siendo una fortaleza. ¿Por qué? Porque tuvieron una vocería que, articulada o no, eso ya solo ellos lo dirán, funcionó maravillosamente ante los errores que estaban en el otro lado de la cancha. Me refiero a un Mauro Andino, Verónica Silva, la misma Yajiren Noriega. Ahí te estoy hablando de 3 partidos políticos distintos, Pachacutic, socialistas y Revolución Ciudadana, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a una Mónica Luzurriaga, absolutamente independiente.
Me refiero a los constitucionalistas que, indistinto de los partidos políticos, insistieron en que había que votar no. A un Santiago Basabe, de las ciencias políticas, explicándote por qué había que votar no en la pregunta B y en la pregunta C. Y eso, del otro lado de la cancha, ¿quién estaba? Daniel Noboa, tratando de articular y de deshacer lo hecho. Tenías al señor Castillo peleándose como perro rabioso con unos y con otros. Tenías al Antonio Ricaurte con escoba en la mano, diciendo que había que barrer a los indígenas de Quito por poco. Entonces, cuando tú tienes en el otro lado ese tipo de relatos, el votante, es sumamente intuitivo y se da cuenta de quiénes tienen argumentos y quiénes están con una dispersión del relato al punto que fracasaron en sus esfuerzos de instalar una idea más convincente y más certera sobre lo que podría venir si se vota así. Entonces, me parece que ahí hay, además de esfuerzos locales, ¿no?, que lograron captar cada realidad. Tú tienes, de nuevo, la campaña muy ciudadana en Guayaquil, y tú tienes el Cuenca de Ilenó y todo el grupo del Quimsacocha y del Quinto Río en Cuenca, haciendo una campaña interesantísima, burlándose, yendo a Vélez y cantar con Vélez, pero burlándose en la conversación, porque con esto no se defienden los páramos, pero qué bueno que venga y cante. Entonces, todas esas iniciativas, los jóvenes universitarios, cómo se intensificaron su participación, y luego también tienes influencers de excelente nivel como este muchacho que en TikTok le encuentran como un Pablo Centralino, y que hizo unos 3 videos y unos lives y conquistó a la gente, sobre todo a jóvenes, a quienes les hablaba de política pura. Por ahí hay gente que dice, no, es que no hay que hablar de ideología porque la gente no entiende la izquierda con la derecha. La campaña del no es profundamente ideológica. No solo te explica las razones de los noes, sino que además te dice cuál es la posibilidad de darle más derechos, más poder al poder, a propósito de Molotov, ¿no es cierto? Es muy complicado que la juventud en particular no se siente identificada con ese tipo de preocupaciones y reclamos, y la campaña de no lo logró. Entonces, doctora, ¿qué es lo que le queda a Daniel Noboa por recorrer? Pues ahora, como él mismo dice, tiene ciertas herramientas a su disposición, pero ¿qué es lo que le queda hacer entonces para tratar de atender sobre todo, principalmente esta cuestión del crimen organizado que está afectando prácticamente a todos los ecuatorianos? Yo no soy experta en seguridad, pero sí puedo trabajar desde la comunicación y la percepción, porque al final del día, cuando se habla del problema de la delincuencia y la criminalidad, hay una correlación directa con la percepción, más allá de lo que tú vives, es lo que tú oyes o lo que tú sientes o lo que te cuentan en este caso, ¿no? Entonces, lo primero que deberían hacer los gobiernos es bajar ese índice de criminalidad y esforzarse porque la percepción sea mucho más intensa de que hay soluciones que están llegando ya o que se están cumpliendo ya, ¿no? Entonces, otra de las cosas es, hasta ahora solo ha sido militares, gente de fuera y tal, pero no se ha trabajado en pedagogía de seguridad a cada individuo, ¿no? ¿Cómo te proteges? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo vives? ¿Cómo contribuyes desde tu espacio, desde tu casa a vivir en seguridad? Volver a esa vida comunitaria, reactivar las zonas comunitarias para que en donde el Estado ha perdido terreno y ganó la delincuencia, pues venga nuevamente el Estado a intervenir. Cuando tú le pones a la gente a conversar en positivo sobre propuestas y no sobre delincuencia, robos y asaltos, tú logras poco a poco generar una percepción distinta sobre los indicadores de violencia. Esto creo que no se ha probado. Otra de las cosas que me parece que podría cambiar un poco al menos el escenario es, en lugar de estarse peleando con los alcaldes, con los prefectos, simplemente porque están en el otro lado de la orilla, el gobierno podría interactuar con ellos. Si bien es cierto, la seguridad es potestad de él y competencia gubernamental nacional, pero sí puedes tú interactuar con los gobiernos locales para tener programas de prevención, ¿no? Mapeos más adecuados. Por último, pongan cámaras mitad, o sea, todos esos son esfuerzos que de manera conjunta se podrían comenzar a hablar y a establecer para que las soluciones lleguen también
igualmente en corto plazo y no solamente en la proyección más larga, ¿no? Doctora, gracias por acompañarnos y por brindarnos A este ustedes. enriquecedor análisis. Quizás algunas reflexiones finales. Un placer nuevamente. A mí me parece que este tipo de esfuerzos, y lo he dicho en otros espacios que tiene la Universidad de Cuenca, foros, participaciones externas, internas, las mismas campañas en las que sus estudiantes han estado involucrados, dice mucho del rol y del compromiso social que tiene esta casa de estudios. Así que a ustedes les felicito por estos, ¿cuántos? 7 capítulos, ¿no es cierto? Que es decir bastante, ¿no es cierto? Por el esfuerzo que han tenido de dar suficientes elementos a la población y que, bueno, no sé si hayan más procesos electorales. Creo que el Ecuador ya más de 60 millones así como que cada ratito no tiene, pero sí la participación de la ciudadanía no puede depender de un proceso electoral. La participación y el involucramiento de la ciudadanía es una constante. Así que si es posible seguir teniendo espacios de reflexión sobre el quehacer ciudadano, sobre ese involucramiento con las decisiones del poder, diremos, me parece que vale la pena seguir sosteniendo este tipo de foros, debates y conversaciones. Les felicito. Agradecerle nuevamente, doctora Juanjo. Gracias, Joan, amigos, amigas, por acompañarnos una vez más en este episodio final de Prueba de Ingreso. Hemos analizado a profundidad cada una de las preguntas de la consulta popular y referéndum. También ya se han dado los resultados y estas son las reflexiones finales de cara a los próximos meses, tomando en cuenta la coyuntura de nuestro país. Gracias, recuerden vernos siempre en la página de Radio Universitaria en Facebook. También estamos disponibles en YouTube para que repasen todos los episodios que hemos hecho. Hasta la próxima.